Mi familia me prometió $30,000 para mi boda, pero cuando mi hermana se divorció, usaron todo el dinero en su abogado y me pidieron posponer mi matrimonio. Entonces los desinvité y tuve la boda más perfecta de mi vida rodeada de mi verdadera familia. Tengo 34 años, trabajo en marketing digital y hace 3 semanas me casé con el amor de mi vida en una boda preciosa rodeada de amigos que se sintieron como la verdadera familia que siempre debí haber tenido. Pero necesito contar esta historia, porque lo que pasó en los últimos meses básicamente destruyó la relación con mis padres y mi hermana, y honestamente, no sé si alguna vez voy a poder perdonarlos por lo que hicieron. La cosa es que todo empezó de la manera más feliz posible. O sea, James me pidió matrimonio hace como 8 meses, y yo estaba en las nubes, ¿sabes? Llevábamos juntos 6 años, viviendo juntos los últimos 3, y finalmente iba a pasar. Mis padres, Robert y Margaret, se emocionaron muchísimo cuando les contamos. Mi mamá lloró, y todo, y mi papá le dio un abrazo a James y le dijo que siempre lo había considerado parte de la familia. Tienen una librería pequeña en el centro, ya están retirados básicamente, pero siguen yendo todos los días porque les encanta, y siempre han sido de esas personas que valoran las tradiciones y los momentos especiales. ¿Me explico? Esa misma noche, después de la cena de celebración que nos hicieron, mi papá me llevó aparte y me dijo: «Mira, Emily, tu mamá y yo queremos ayudarlos con la boda. Hemos estado ahorrando para este momento, y tenemos apartados como $30,000 que son para ti». Me quedé en shock, la verdad, porque nunca esperé eso de ellos. Tipo, sé que tienen dinero, pero tampoco es que sean millonarios, y $30,000 es muchísimo dinero. Le dije que no tenían que hacer eso, que James y yo podíamos pagarlo nosotros. Pero él insistió y dijo que era importante para ellos, que yo era su hija menor y que querían hacer esto por mí. Mi mamá estaba ahí asintiendo con lágrimas en los ojos y diciendo que habían soñado con este momento desde que era niña. Obvio acepté. O sea, ¿quién rechazaría esa ayuda? Y además se veían tan felices de poder hacerlo que hubiera sido grosero decir que no. Empezamos a planear todo de inmediato. James y yo estábamos súper emocionados porque con ese dinero extra podíamos tener la boda que realmente queríamos en lugar de algo súper sencillo. Contratamos a una coordinadora, reservamos un venue hermoso para abril del año siguiente, o sea, en 8 meses aproximadamente, empezamos a ver proveedores y todo ese rollo. Mis padres estaban involucrados en todo. Mi mamá me acompañaba a las citas para ver vestidos. Mi papá preguntaba por los detalles y daba opiniones sobre el menú. Todo era perfecto. Literalmente no podía pedir una familia más soportiva. Y entonces, un mes después de que James me propusiera matrimonio, mi hermana Rachel anunció que se iba a divorciar. Rachel tiene 36 años, 2 años mayor que yo, y había estado casada como 5 años con un tipo que honestamente nunca me cayó bien, pero tampoco era mi matrimonio, así que nunca dije nada. Aparentemente las cosas habían estado mal. Desde hacía tiempo, no me había dado cuenta porque Rachel y yo no somos súper cercanas, nunca lo fuimos realmente. Siempre fue un poco distante, un poco. No sé, como si siempre estuviera compitiendo conmigo por la atención de nuestros padres, ¿sabes? Cuando anunció el divorcio, yo obviamente le dije que lo sentía mucho y que estaba ahí si necesitaba hablar, pero ella apenas me respondió. Lo que sí hizo fue mudarse de inmediato a la casa de mis padres. Literal empacó sus cosas en una semana y se instaló en su antigua habitación. Al principio pensé que era temporal, tipo mientras encontraba un departamento propio o algo, pero pasaron las semanas, y Rachel seguía ahí. Mis padres no parecían tener problema con eso. De hecho, mi mamá me dijo que Rachel lo estaba pasando muy mal y que necesitaba el apoyo familiar. Yo lo entendía, claro, los divorcios son horribles, y no le deseo eso a nadie, pero tampoco es que hiciera mucho por mejorar su situación. Resulta que Rachel había renunciado a su trabajo como un año antes del divorcio, algo sobre querer cambiar de carrera, pero nunca realmente empezó nada nuevo, y ahora estaba completamente dependiente de nuestros padres económicamente. Cuando le preguntaba qué planes tenía, me decía que no podía pensar en eso ahora, que estaba demasiado devastada emocionalmente. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando íbamos como 3 meses en la planeación de la boda. Mis padres empezaron a cancelar citas para ver cosas conmigo, diciendo que Rachel los necesitaba o que tenían que llevarla a algún lado. Una vez cancelaron el día de probar pasteles porque Rachel tuvo una crisis emocional y mi mamá no quería dejarla sola. Lo entendí esa vez, pero luego pasó otra vez, y otra. Y yo empezaba a sentir que la boda estaba pasando a segundo plano. James me decía que no me preocupara, que era una etapa temporal, y que mis padres todavía estaban comprometidos con ayudarnos.
Pero yo tenía este feeling raro en el estómago que no se iba. 4 meses después del compromiso, mis padres me dijeron que habían contratado a un abogado carísimo para representar a Rachel en el divorcio. Aparentemente, el ex de Rachel tenía un abogado muy agresivo, y ellos querían asegurarse de que ella tuviera la mejor representación posible. Les pregunté cuánto costaba ese abogado, y mi papá se puso incómodo, y dijo que no me preocupara por eso, que ellos se estaban encargando. Ahí debía haber hecho más preguntas, debía haber presionado, pero no lo hice porque no quería parecer egoísta o insensible con la situación de mi hermana. La bomba cayó hace como 5 semanas, 3 semanas antes de escribir este post. Estábamos en una cena familiar. Rachel estaba ahí en silencio picando su comida como siempre hacía ahora, y mis padres se veían raros, tipo nerviosos. A la mitad de la cena mi papá se aclaró la garganta y dijo: «Emily, necesitamos hablar sobre la boda». Yo pensé que iba a decir algo sobre los últimos detalles, o que querían cambiar algo del plan, pero no. Me dijo: «No vamos a poder ayudarlos con el dinero que prometimos». Así, tal cual, sin preámbulo. Me quedé congelada con el tenedor en la mano y le dije: «¿Cómo que no van a poder?». Y mi mamá interrumpió y dijo que habían tenido que usar ese dinero para el abogado de Rachel, que el divorcio estaba siendo más complicado de lo que pensaban, y que los honorarios legales eran altísimos. No podía creerlo. Literalmente sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Les dije: «Pero me lo prometieron. Ya reservamos todo. Ya pagamos depósitos. Ya enviamos las invitaciones de Save the Date». Mi papá dijo que lo sentían mucho, pero que Rachel era su hija también, y que estaba pasando por un momento muy difícil, que necesitaba su ayuda más que yo. Mi hermana ni siquiera me miraba. Estaba ahí sentada como si la conversación no fuera con ella. James, que estaba a mi lado, les preguntó cuándo exactamente habían tomado esta decisión, y mis padres admitieron que habían estado pagando al abogado desde hacía como 2 meses, pero no nos habían dicho nada porque no querían arruinar nuestra felicidad. Exploté. No pude evitarlo. Les dije que cómo era posible que me hicieran esto, que cómo podían prometerme algo y luego simplemente cambiar de opinión sin siquiera consultármelo. Mi mamá empezó a llorar y a decir que estaba siendo muy dura, que no entendía lo difícil que era esto para ellos también. Y entonces mi papá soltó la verdadera bomba. Dijo que tal vez deberíamos considerar posponer la boda, que abril estaba muy cerca y que además Rachel estaba muy frágil emocionalmente, y sería muy difícil para ella estar en una boda tan pronto. Me quedé mirándolo sin poder hablar. ¿Posponer mi boda porque mi hermana estaba triste por su divorcio? Tipo, lo siento mucho por ella, pero eso no tenía nada que ver conmigo. Le dije que de ninguna manera íbamos a posponer la boda, que ya todo estaba pagado y planeado, y que encontraríamos la manera de cubrir los $30,000 que ellos habían prometido. Mi mamá dijo que estaba siendo egoísta e insensible, que no me importaban los sentimientos de mi hermana, y Rachel finalmente habló y dijo que siempre había sabido que yo era la hija favorita, pero que esto era el colmo, que estaba restregándole mi felicidad en la cara cuando ella estaba destruida. Yo le dije que eso no tenía nada que ver, que yo no tenía la culpa de su divorcio y que no iba a poner mi vida en pausa por ella. Las cosas se pusieron horribles. Todos estábamos gritando. Mi papá diciendo que era una materialista que solo me importaba el dinero. Yo diciendo que era sobre la promesa que me habían hecho y que no era justo. James tratando de calmar las cosas, pero también defendiéndome porque podía ver que yo tenía razón. Al final nos fuimos. James y yo salimos de ahí, y no hablé con mis padres por semanas. Estaba devastada, la verdad no, solo por el dinero sino por la traición de todo. Me habían prometido algo. Me habían hecho planear mi boda entera basándome en ese dinero, y luego simplemente decidieron que la crisis de mi hermana era más importante, sin siquiera decírmelo hasta el último minuto. Y encima querían que pospusiera mi boda, como si mi felicidad no importara para nada. James fue increíble durante todo esto. Me decía que íbamos a encontrar la manera, que lo importante era casarnos y no la boda fancy. Sacamos préstamos, usamos nuestros ahorros, corté algunas cosas del plan original para hacerlo más barato, y básicamente nos las arreglamos para cubrir todo. Fue estresante y agotador, pero lo logramos. Lo siguiente que hice fue algo que sé que fue controversial, pero no me arrepiento. Cuando enviamos las invitaciones formales de la boda, no incluí a mis padres ni a Rachel. James me preguntó si estaba segura, y le dije que sí, que no quería que estuvieran ahí después de lo que habían hecho. No quería caminar hacia el altar y ver sus caras sabiendo que me habían traicionado así. Mis amigos se quedaron en shock cuando les conté. Algunos me dijeron que era muy drástico, que eran mi familia y que seguro se arrepentían, pero la mayoría me apoyó y dijo que tenía derecho a tener la boda que yo quisiera, con las personas que realmente me apoyaban.
Mis padres se enteraron como 2 semanas después, cuando alguien, no sé quién, les mencionó que había recibido invitación y ellos no. Mi mamá me llamó llorando histérica diciendo que cómo podía hacerles esto, que era su única oportunidad de verme casarme, que estaban destrozados. Mi papá se puso al teléfono y me gritó que era una malcriada vengativa, que estaba castigándolos por ayudar a mi hermana como si eso fuera un crimen. Les dije que no era castigo, que simplemente no quería que estuvieran ahí después de todo lo que había pasado, que su presencia no me haría feliz sino lo contrario. Mi mamá seguía, sollozando en el fondo diciendo que cómo iba a explicarle esto a la gente, qué iban a decir los familiares cuando se enteraran. Unos días después, me llegó un mensaje largo de mi mamá, disculpándose, pero también, y esto es lo que me hizo más enojar, diciendo que yo debería entender que ellos habían estado en una posición imposible, que las dos éramos sus hijas, y que habían tenido que tomar una decisión difícil, que sí, tal vez deberían haberme avisado antes, pero que al final del día yo tenía a James y un buen trabajo y estaba bien, mientras que Rachel no tenía nada y los necesitaba más. Básicamente me estaba diciendo que como yo estaba mejor, entonces no merecía su ayuda tanto como Rachel. Y luego, y esto todavía me hierve la sangre, mi mamá dijo que tal vez yo estaba siendo un poco materialista, que una boda no debería ser sobre cuánto dinero gastas sino sobre el amor, y que si realmente amaba a James, no me importaría casarme en el juzgado. Tipo, ¿serio? Me estaba llamando materialista, después de que ellos me prometieron el dinero, después de que ellos me animaron a planear una boda grande, después de que todo este problema había sido causado por su decisión de romper su promesa. No respondí ese mensaje, no tenía las palabras. James me dijo que no valía la pena, que enfocáramos nuestra energía en la boda y en nosotros, no en ellos. Me tomé como una semana para pensarlo de verdad, para considerar si debería invitarlos de todas formas porque al final del día son mis padres y esto era permanente. Hablé con mi mejor amiga Sara, que ha sido mi roca durante todo esto, y ella me dijo que hiciera lo que sintiera correcto en mi corazón, que nadie podía juzgarme por cualquier decisión que tomara. James me dijo lo mismo, que él me apoyaría fuera lo que fuera que decidiera, pero que no me sintiera presionada a hacer algo que no quería. Al final decidí que no los iba a invitar. Había una parte de mí que seguía, dolida y enojada, y otra parte que simplemente estaba exhausta de todo el drama, y no quería esa energía negativa en mi día especial. Y entonces mi hermana me mandó un mensaje. No habíamos hablado desde aquella cena horrible, ni una sola vez, y de repente me llega este texto largo, diciendo que había oído que yo no había invitado a nuestros padres a la boda, y que ella solo quería que supiera que aunque hubiera estado invitada, no habría ido de todas formas. Decía que no podía creer lo insensible que era yo, que estaba restregándole mi relación perfecta en la cara cuando ella acababa de perder la suya, que básicamente estaba celebrando mi felicidad sobre sus cenizas. Literal dijo eso, sobre mis cenizas. Me dijo que siempre había sabido que yo era egoísta, pero que esto era un nuevo nivel, y que esperaba que estuviera feliz arruinando la relación con nuestra familia por una estúpida fiesta. No le respondí. Honestamente no había nada que decir. Ella claramente me veía, como la villana de su historia, y nada de lo que dijera iba a cambiar eso, pero lo que pasó después fue lo peor, lo que realmente selló el trato de que había tomado la decisión correcta. 3 días antes de la boda, 3 días, empiezo a recibir llamadas y mensajes de tíos, primos, amigos de la familia preguntándome qué onda con un email que mis padres habían mandado. Resulta que mis padres enviaron un correo masivo a básicamente todos los familiares explicando que yo los había desinvitado de mi boda, porque era una gold digger que solo les importaba el dinero, que me había enojado porque no pudieron pagarme una boda de princesa, y que había decidido castigarlos por ayudar a mi hermana en su momento de necesidad. Literal, casi vómito, cuando leí ese email que alguien me reenvió. Estaban pintándome como esta persona horrible, codiciosa, sin corazón, cuando ellos habían sido los que me mintieron y rompieron su promesa. Mandé mi propia versión de los hechos a esos familiares, explicando toda la situación real, pero el daño estaba hecho. Algunos me creyeron, otros no sabían qué creer, y unos pocos me mandaron mensajes diciéndome que independientemente de todo debería perdonar a mis padres porque son mi familia. Esa frase, son tu familia, la había oído como 1000 veces ya, y honestamente me tenía hasta la madre porque, ¿saben qué? La familia no debería tratarte así. La familia no debería mentirte y traicionarte, y luego hacerse las víctimas. El día de la boda llegó finalmente y fue, contra todo pronóstico, absolutamente perfecto. Nos casamos en este venue hermoso con jardines. Había como 100 personas ahí, todos amigos cercanos y algunos familiares de mi lado que me apoyaron,
Y obvio toda la familia de James. Caminé hacia el altar del brazo de Sarah, que había sido mi mejor amiga desde la universidad, y que había estado ahí para mí durante todo este desastre. Algunas personas pensaron que era raro que no fuera mi papá, pero a mí, me pareció perfecto. Ella se había ganado ese honor mucho más que él. James estaba ahí esperándome con lágrimas en los ojos. Se veía tan guapo con su traje gris, y cuando llegué a su lado me susurró que me veía increíble. La ceremonia fue preciosa. Nuestro amigo David nos casó, hicimos nuestros propios votos, y yo lloré como bebé cuando James dijo su parte sobre cómo yo era la persona más fuerte que conocía y que me admiraba por mantenerme firme en lo que creía correcto, incluso cuando era difícil. La recepción fue una fiesta increíble. Bailamos, comimos delicioso. Nuestros amigos dieron discursos hermosos y chistosos. Sarah brindó por nosotros y dijo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Dijo que la familia no siempre es sangre, que a veces la familia es la gente que eliges tener a tu lado, la gente que te apoya incondicionalmente y que celebra tu felicidad sin condiciones. Todo el mundo se paró y aplaudió. Y yo miré alrededor del salón a todas. Esas personas que habían estado ahí para nosotros, que nos habían apoyado durante los momentos difíciles, y me di cuenta de que tenía razón. Esta era mi familia real. Durante toda la noche no pensé en mis padres ni en Rachel ni una sola vez. Bueno, miento, los pensé como 2 veces, pero solo para darme cuenta de que no los extrañaba, que su ausencia no había arruinado nada, sino al contrario. Su presencia probablemente habría causado drama y tensión. James y yo cortamos el pastel. Tuvimos nuestro primer baile como esposos. Tiramos el ramo y la liga. Hicimos todas las tradiciones y fue mágico. Al final de la noche, cuando nos íbamos del venue para ir al hotel, James me cargó al estilo recién casados y me dijo: «Lo logramos, mi amor. A pesar de todo lo logramos». Y tenía razón, lo habíamos logrado. Ahora estoy aquí, 3 semanas después, escribiendo esto desde el aeropuerto esperando nuestro vuelo para la luna de miel. Vamos a Italia por 2 semanas. No puedo esperar. Mis padres me han mandado como 20 mensajes desde la boda, algunos disculpándose, otros enojados, algunos tratando de manipularme emocionalmente diciendo que estoy destruyendo a la familia. Mi mamá me mandó fotos de ella llorando el día de mi boda. Literal selfies llorando, como si eso fuera a hacer que me sintiera culpable. Rachel no ha dicho nada más, pero sé por una prima que está diciéndole a todo el mundo que soy una hermana horrible. Algunos familiares me han dejado de hablar, otros me apoyan completamente. Y honestamente ya ni me importa tanto quién está de qué lado. La verdad es que estoy exhausta de todo esto, cansada del drama y de las manipulaciones, y de ser pintada como la mala, cuando lo único que hice fue negarme a ser pisoteada. James es ahora oficialmente mi esposo. Nos vamos de luna de miel en 2 horas, y vamos a empezar nuestra vida juntos, rodeados de las personas que realmente nos aman y nos apoyan. No sé si algún día voy a perdonar a mis padres. Honestamente ahora mismo no puedo ni imaginar tener una relación con ellos después de todo lo que pasó. Ese email que mandaron 3 días antes de mi boda fue como la gota que derramó el vaso, ¿sabes? Mostraba que no tenían remordimiento real, que seguían pensando que ellos eran las víctimas y yo la villana. Supongo que la vida sigue adelante, y eventualmente voy a tener que decidir qué hacer con esta situación, si intentar algún tipo de reconciliación o simplemente seguir adelante sin ellos. Por ahora estoy enfocada en mi matrimonio, en mi esposo, en construir nuestra vida juntos. Ya nos llamaron para abordar. James me está haciendo señas para que guarde el teléfono. Italia nos espera, y honestamente no puedo pensar en una mejor manera de empezar este nuevo capítulo de mi vida.